estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista en este jueves 22 de octubre y en este mediodía estaremos abordando un poco el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador, especialmente las violaciones en los casos de embarazo y de aborto espontáneo que han tenido muchas mujeres salvadoreñas. Y para eso ya nos acompaña Alejandra Burgos, quien es representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a quien le doy la bienvenida a este espacio de InformaTVX. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Priscila. Qué gusto, amigos y amigas televidentes, poder encontrarnos esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación. Va a ser todo un gusto compartir. Perfecto, gracias también por aceptar y poder compartir con toda nuestra audiencia un poco sobre los derechos y las condiciones de las mujeres actualmente. Quiero iniciar contextualizando un poco la situación de derechos sexuales y reproductivos en el país y hablemos cuál es su análisis sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en 2015. Bueno, quisiera referirme al origen de los derechos sexuales y reproductivos. Se empieza a hablar de ellos apenas en el año 94, en el Foro de Poblaciones de Cairo, 94, y es entonces que se empieza a hablar de este nuevo término, ¿verdad? Esta nueva categoría de los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver, son 12 derechos, tienen que ver todos y cada uno de ellos con temas de la decisión sobre el propio cuerpo, tienen que ver con temas de la orientación sexual, el respeto a la orientación sexual, a las diferentes formas de reproducirse, a las diferentes formas de vivir, tiene que ver con salud, tiene que ver con todo aquello que está referido a la salud de todas las personas, no solamente de las mujeres. Y uno de estos tiene que ver también con aquellas necesidades prácticas y diferenciadas que enfrentamos las mujeres en edad reproductiva. Entonces, en ese sentido, hablar de derechos sexuales y reproductivos no solamente está limitado a hablar de aborto, como muchas veces se cree, esta palabra tan estigmatizada, que en realidad simplemente implica interrupción por una necesidad específica, y muchas veces esta interrupción no solamente es algo que se toma por una decisión, sino que es algo que pasa de manera espontánea. Es lamentable que en El Salvador del año 2015 sigamos teniendo una posición tan medieval respecto a algunos temas y que sigamos creyendo que la manera de abordarlos tiene que ver con moralidades, tiene que ver con normas religiosas, cuando es un tema que debería de ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva científica y ética sobre todo. Entonces, hablar de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, pues creo que significa hablar de una deuda pendiente. Sigue habiendo mucho trecho para que se reconozca que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que como tales deben de ser respetados, deben de ser garantizados y que las personas tenemos pues el derecho como ciudadanía en un Estado democrático de apropiarnos de ello y de reivindicar el derecho que tenemos a ejercerlo, no solamente en lo que tiene que ver con la reproducción, sino también en lo que tiene que ver con la manera de expresar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, en efecto. Hay algo importante porque se dice que una población que desconoce sus derechos es una población que nunca va a poder pelear o pedir que se haga justicia en ciertos temas. Es un tema desconocido, 94 empieza a tocarse en el país, es un tema que creo que a partir de 2012 empieza a tener más auge. Entre la población es importante conocer cómo los derechos sexuales y reproductivos se están también incluyendo en las plataformas educativas para hacerlos más cercanos a la población. Sí, efectivamente está desde hace un par de años en el Ministerio de Educación, está prácticamente en un espacio de no avance, ¿verdad? En la plataforma y en la currícula educativa, todo lo que tiene que ver con educación integral en sexualidad. Creemos que efectivamente quien no conoce sus derechos no es capaz de reivindicarlos, no es capaz de exigirlos, no es capaz de decir, bueno, tengo conocimiento al respecto y creo que esto me pertenece y que me debe de ser garantizado. Los derechos, pues, no se nos dan, nadie nos los da, nacemos con derechos. Son inherentes a la persona humana, son universales, son intransferibles y en ese sentido no necesitamos que nadie nos los dé, sino más bien que se reconozcan. Y el Estado, como tal, tiene el deber de ser garante de ellos. Y como ciudadanía, por supuesto, tenemos el deber y el derecho de exigirlos. Hace unas cuantas semanas atrás, en la Asamblea Legislativa se ha aprobado el Día Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Sería importante que este tipo de decretos legislativos pasen a lo concreto, pasen a la cotidianidad y que se retome. Es necesario que los niños, las niñas, las y los adolescentes conozcan cuáles son sus derechos. Vivimos en un país en el cual se están registrando más de 2.000 agresiones sexuales contra niños y niñas al año.
¿Qué pasaría si cada vez más los niños y las niñas conocen sus derechos? Tendrían Tuviera mayor información. capacidad para poder denunciar aquellos hechos que no se están registrando como agresiones. Muy O bien. que pasa también en un país donde el 40%, casi el 40% de los embarazos es en mujeres menores de 18 años. Por ley deberían de catalogarse como violación, porque lo son, es estupro, pero lamentablemente es algo que no sucede. Muy bien, importante ese punto, y hablando de derechos sexuales, dentro de esto se encuentra el proceso de gestación de una mujer, la maternidad, y quiero compartir algunos datos con ustedes porque Chile, el Vaticano, Malta, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana son los 6 únicos países que prohíben el aborto en todas sus formas según el Centro Internacional de Derechos Reproductivos. En la Evaluación Periódica Universal de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, recientemente El Salvador recibió recomendaciones de la comunidad internacional como la despenalización del aborto en casos de riesgo para la madre y en otros temas. Hablemos un poco, ¿por qué la penalización del aborto o la penalización del aborto en casos absolutos en nuestro país concreto es un obstáculo para el pleno derecho o el pleno respeto de los derechos humanos de la mujer? Bueno, a mí me gustaría empezar comentándote que no siempre ha sido así. El Salvador apenas en el año 97 empezó una reforma en el Código Penal que penaliza de manera absoluta todas las formas de aborto. Antes de esa fecha, es decir, del año 1974 hasta 97, teníamos uno de los códigos penales y una de las leyes más progresistas en América Latina respecto a este tema. Es decir, estaba despenalizado en aquellos casos que el aborto sucediera por causas, digamos, fuera resultado de una violación, el embarazo, cuando el embarazo presentara anomalías congénitas incompatibles con la vida extrauterina o cuando éste pusiera en riesgo la posibilidad de que la mujer gestante pudiera tener acceso a alguna terapia o algún hasta el proceso. 97. Exacto. Okay. Entonces fue a través de diferentes presiones, ¿verdad? Y de poderes religiosos, de grupos fundamentalistas y de la Iglesia Católica en aquel momento y de iglesias evangélicas quizá también, que estuvieron presionando para que se hiciera esta reforma. Obviamente en el año 97 pues veníamos de casi un periodo de posguerra todavía mucho más cercano en el que estamos ahora. Entonces hablar de derechos humanos, hablar de derechos sexuales y reproductivos era pues casi que imposible, ¿no? Realidad, sí. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Pienso que el aborto, como te decía al principio, no es una cosa, no es un hecho que nadie esté buscando. O sea, no es algo que las personas despertamos un día a la mañana y decimos, qué bien, ¿será que hoy me realizo un aborto? Sino más bien que es como una decisión, si es que acaso llega a serla, porque en la mayoría de los casos no lo es. Está comprobado que en América Latina casi que el primer embarazo de la mayoría de las mujeres puede resultar en un aborto, porque no tenemos ni los cuidados prenatales ni los cuidados vitamínicos necesarios para poder llevar a buen término un embarazo. Un aborto natural o espontáneo, estamos Exacto. hablando. Entonces, eso es lo que... A ver, yo represento en este momento a la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. En tal caso, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se regrese a la ley progresista que teníamos hasta hace 17 años. No estamos pidiendo que se despenalicen todas sus formas. Estamos diciendo que es necesario ver que es sistemático, que no le ha sucedido a una ni a dos, sino que entre el año 2000 y el año 2014 son más de 140 mujeres las que han enfrentado una situación de privación de libertad, es decir, procesos carcelarios, penas carcelarias que oscilan entre 30 y 40 años, por haber enfrentado una situación extrema de haber vivido una complicación obstétrica. Hay que definir qué se entiende por aborto. Nuestra ley no define qué entiende por aborto. Si estuviéramos en términos científicos, el término aborto se considera como una interrupción hasta la semana 22. 180 días. Exacto. Lo que pasa después de eso se considera un parto prematuro. Entonces muchas de estas mujeres han tenido partos prematuros o han tenido lo que se conoce científicamente como mortinatos. Es decir, es una muerte que se presenta en una criatura, ya sea recién nacida, antes o durante el parto. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en nuestro órgano judicial, en nuestro país, se sigue condenando sin tener pruebas científicas necesarias. Si hiciéramos un análisis, porque los hay una socióloga de Harvard y un abogado salvadoreño que se puede encontrar en un periódico digital del Salvador, una investigación reciente que hicieron, un acercamiento sociológico a cada uno de los expedientes. ¿Y qué es lo que han encontrado? Han encontrado que en la mayoría de mujeres, las 17, por las cuales el año pasado presentamos un recurso de indulto por cada una de ellas,
se han encontrado elementos para decir que fueron condenadas basándose en prejuicios y estereotipos de género. Es decir, primó la idea de que las mujeres nacemos para ser madres y que aquella mujer que no cumpla con esa norma de ser madre debe de ser condenada por ello. Muy bien, Alejandra, quiero que sigamos tocando estos temas, pero tenemos que hacer una pausa en este espacio. Al volver estaremos platicando sobre la reciente audiencia que se llevó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington y especialmente la vista internacional que se tiene sobre este tema por ahora prohibido en El Salvador. Con eso nosotros tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más de este espacio de entrevista. Continuamos en este espacio de entrevista de Informa TVX conversando con Alejandra Burgos. Alejandra, hablábamos un poco de las condiciones para contextualizar a la audiencia sobre los derechos reproductivos de las mujeres y me parece también importante platicar sobre la reciente audiencia. Es justo el pasado lunes se celebró la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington respecto a las violaciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres embarazadas en el país. Hablemos un poco cómo se logra que ciertas organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana participen en esta audiencia de Corte Internacional. Bueno, primero decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en la región el máximo órgano que vela por el cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo de aquellos que forman parte, ¿no?, de los Estados americanos, de la Organización de Estados Americanos. Y en ese sentido, pues, El Salvador ya ha ido a presentarse. Las organizaciones de la sociedad civil hemos presentado diversas peticiones ante la Corte Interamericana para que evalúe la situación y, digamos, el papel que está jugando el Estado salvadoreño en determinados temas de derechos humanos. En este caso, esta era la primera vez que el Estado salvadoreño aceptaba participar en una audiencia en la cual la petición exacta era situación de las mujeres criminalizadas, privadas de libertad por complicaciones obstétricas. El Salvador fue a presentarse ante la audiencia y en este caso tuvieron el testimonio, también pudieron contar con el testimonio de Cristina Quintanilla, una de las mujeres del grupo de mujeres liberadas. Son 10 las mujeres que hasta el día de hoy, del año 2009 al año 2015, por el trabajo de la Agrupación Ciudadana y por el trabajo solidario de muchas defensoras y defensores de derechos sexuales y reproductivos, tanto a nivel nacional, regional como internacional, han recuperado su libertad. Han sido procesos muy difíciles, pero esto ha generado sobre todo la solidaridad con las mujeres que, como comentábamos detrás de cámaras, son todas mujeres pobres, son todas mujeres que han tenido poca accesibilidad y oportunidades para poder estudiar. Son mujeres que han salido y han sido condenadas por testimonios incluso de médicos de hospitales públicos o cualquier otro personal de los hospitales públicos. En ese sentido, es así, a través de esta solidaridad internacional que se ha ido gestando, de conocer esta historia tan desgarradora, porque es cierto que El Salvador es uno de los 6 países que penaliza de manera absoluta el aborto, pero es el único, me atrevería a decir, en la región latinoamericana que condena con tanta severidad a las mujeres. Es increíble, 30 o 40 años de cárcel. A ver, Alejandra, hablemos un poco del caso de Cristina Quintanilla. Ella acude como testimonial a la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella tuvo una interrupción de su embarazo en 2004, es así, y es condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado bajo este delito, y en 2008 fue liberada después de que un juez determinara que habían existido violaciones debido a su proceso. En el caso, háblame un poco sobre el testimonio de Cristina y su caso en específico. Bueno, Cristina, como la mayoría de mujeres que han enfrentado una complicación obstétrica, pues llama a lo más cercano que encuentren de ayuda. A veces son puestos de policía, a veces son unidades de salud, a veces es un vecino, una vecina que les puede llevar a un centro médico. Van a pedir ayuda a un hospital público y en el hospital público es cualquier personal que esté dentro, notifica a la policía llega, las esposa a la cama y pues ya sea sedada, acabando de perder a su criatura, les toman una declaración y en base a esa declaración hay testimonios muchas veces de familiares que han testificado sin saber leer y escribir lo que han testificado y les han pedido que firmen con su huella. Y esa es la manera en la cual se han levantado las denuncias. ¿Qué pasó con Cristina? Cristina, como la mayoría de mujeres, han tenido lo que se conoce como un parto prematuro o una emergencia obstétrica. Pasando de las 20 semanas. Eso puede pasar después de las 20 semanas o puede ser antes. Es lo que se conoce como hemorragias también. Antes de hemorragias hasta el tercer mes puede ser una hemorragia.
según el término médico, y en este caso, pues Cristina efectivamente fue condenada a 30 años de cárcel, lo cual se consideró que era una condena desproporcionada, sobre todo porque no había una prueba directa para comprobar que ella había realizado alguna acción premeditada que tuviera como finalidad terminar o afectar la vida de la criatura. Cristina, como la mayoría de las mujeres cuando están viviendo una situación de embarazo, pues estaba contenta con la idea de que iba a tener una criatura y que iba a ser pues su hija o su hijo en este caso. Entonces, lamentablemente estuvo privada de libertad 4 años hasta que uno de los abogados de la agrupación ciudadana puede contactarse con ella, inicia una comunicación y es así como se retoma el caso. Y luego ella recuperó su libertad gracias a un recurso que se llama de casación, en los cuales, conmutación de pena, perdón, en los cuales se reduce de manera proporcional a lo que ya se cumplió de la pena que se le había otorgado a un inicio. Cristina, pues hoy en día es una defensora de derechos sexuales y reproductivos, así la podemos nombrar porque es vocera y ella desde su testimonio vivo dice: no quiero que ninguna mujer de mi país pase por esto, no quiero que ninguna niña que enfrente una situación de violación y que quede embarazada como resultado de esto, de su mismo padre o de un familiar cercano, tenga que vivir el trauma, el trato cruel, inhumano y degradante de tener que tener un producto de esta violación. No quisiera que una mujer que necesita un tratamiento médico y que su vida depende de ello y que quizá va a dejar otros niños y niñas en orfandad y otra historia de vida, tenga que perderla y verla limitada porque vivimos en un país que no piensa que la vida de las mujeres importa. A ver, en nuestro país se han presentado indultos, la campaña de las 17 del año pasado específicamente, entre otros casos de condenas desproporcionadas, como ustedes lo mencionan. A nivel legislativo, ¿cómo se encuentra la discusión por una despenalización de aborto? Bueno, yo quisiera decirle que en el caso de Guadalupe en enero de este año es la única mujer que recibió un indulto. Fue lamentable porque en la primera votación le faltó un voto. Un voto le faltó para poder obtener la libertad. El indulto es un recurso jurídico que se conoce como un perdón. Es casi que aceptar la culpa, pero para poder intentar recuperar la libertad. Yo estaba ahí y realmente quiero comentarle que a mí me conmocionó mucho pensar de que los diputados y las diputadas votaron casi que sin cuestionar, sin debatir, nada, para darle el indulto a un hombre que estaba comprobado que había secuestrado, que había matado, que había violado, y sí, tenía una situación de salud, por lo tanto, es una situación de derechos humanos que amerita que pueda pues, vivir su pena carcelaria fuera de la cárcel. Y yo no lo discutiría, pues, pero me parecía que era un momento para que los diputados y las diputadas lo discutieran. Pero cuando llegó el caso de Guadalupe, ahí sí hubo mucha discusión. Hubo mucha discusión de parte de diferentes diputados y diputadas. Yo quiero decirle que en la Asamblea Legislativa pienso que este es un tema y poco a poco en la sociedad salvadoreña es un tema del cual se ha empezado a hablar. Se ha empezado a ver como una problemática social. Afecta solamente a mujeres pobres. El caso de Beatriz, por ejemplo, en el año 2013, una muchacha de 22 años que padece de lupus eritematoso sistémico que afecta sobre todo su situación renal, embarazada de un feto anencéfalo, es decir, que no poseía un desarrollo cerebral, que no poseía calota cerebral. Eso era incompatible con la vida extrauterina. En cualquier país, a una mujer que esté embarazada, en esa circunstancia de salud que Beatriz se encontraba, sin pensarlo, le realizan un procedimiento terapéutico para interrumpir el embarazo, para poder salvar su vida. Hablemos que el terapéutico o el aborto terapéutico es cuando la vida de la madre está en riesgo. Exacto. Muy bien. Y el aborto ético es cuando el embarazo es producto de una violación. Y entonces no se trata que todas las mujeres que queden embarazadas como consecuencia de una violación tengan o por ley tengan que abortar, sino que aquellas que así lo decidan puedan hacerlo. El problema es que estamos ante una situación en la cual está impuesto cuál es el deber hacer. Si hubiese un diálogo abierto, informado y decir, bueno, hay algunos casos en los que deberíamos de pensar que no deberían de ir ni las mujeres, ni el personal médico debería de tener temor de poder intervenir si así lo ameritan, si es necesario, si hay pruebas científicas que así lo demuestran, pues yo creo que esa es la diferencia. Abrirse para ese diálogo, a decir, no, tenemos la verdad y esta es nuestra posición y tenemos una posición absoluta y cerrada cuando no existen verdades absolutas.
A ver, Me Alejandra, parece que es medieval. midámoslo desde el punto con justicia, con la parte de lo que dice la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con leyes y decretos. Ustedes que han estado investigando todos estos casos, ¿se han topado con la postura de que alguna de las entidades de gobierno esté apoyando estas causas, por lo menos para abrir un debate, para conocer si el aborto podría llegar a ser aprobado en alguna expresión? Sí, bueno, mire, yo quisiera decirle que el hecho de que el aborto esté penalizado en todas sus formas no solamente afecta a las mujeres, afecta en muchos casos al personal médico, porque el personal médico se ve de manos atadas ante muchos casos. Cuando Beatriz estaba esperando, pasó 81 días esperando que se interrumpiera su embarazo para saber si iba a poder vivir o no. En ese momento, algunos de los médicos nos comentaban, en este momento tenemos 50 mujeres, iguales o peor que Beatriz. ¿Qué es lo que pasa también con los hijos? ¿Qué es lo que pasa con los familiares de estas mujeres que también se encuentran en situaciones de tanta complejidad, en situaciones límites en las cuales no pueden decidir sobre su propia vida? Yo no me puedo imaginar a un hombre que va con una emergencia a un hospital con temor a que va a ser llevado a la cárcel. O sea, esto le pasa sobre todo a las mujeres. Y cuando somos la mayoría de la población, eso significa que las mujeres que somos la mayoría de la población y que por lo tanto nos enfrentamos a la mayoría de problemas sociales que existen en nuestro país, estamos teniendo una doble situación de vulnerabilidad y una doble situación de precariedad de la vida. O sea, hay una distribución de la precariedad que es desigual, porque estamos en una doble situación de riesgo. Pero en ese sentido, como decíamos, somos la mayor parte de la población, somos el 53% según las últimas encuestas. Pienso que este es un tema que le interesa no solamente al sector de salud, no solamente al sector justicia, sino que es un tema que le debe de interesar a cada una de las carteras del Estado, porque es responsabilidad del Estado en su totalidad velar y garantizar porque todas las personas podamos acceder a nuestros derechos. Perfecto, tengo que irme despidiendo, pero antes quiero conocer qué se lograría o qué se va a lograr con esta audiencia que se llevó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lamentablemente en esta audiencia el Estado salvadoreño no respondió a las preguntas específicas que se le hicieron sobre los casos de mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas y se refirió a la situación de las mujeres criminalizadas en general. Hablaron de los desafíos que esto implica, todo el tema del hacinamiento carcelario que existe en el país, los problemas de seguridad. ¿Qué es lo que se esperaría? Bueno, la determinación de la Corte Interamericana fue que envía su respuesta sobre este tema en particular y sobre esta problemática social por escrito. Entonces, esperaríamos que el Estado, haciendo gala de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y estando dentro de los países de América Latina que tiene algún nivel de avance en procesos democráticos, pues que envíe esta información, que muestre su interés y que muestre avance de apertura a un diálogo sobre una problemática que afecta y que sigue afectando y que están los ojos del mundo puestos en El Salvador por estas problemáticas. Perfecto, estaremos pendientes de estas resoluciones y de la versión oficial del Estado salvadoreño en los casos de violaciones. En esta ocasión nos ha acompañado Alejandra Burgos, representante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Muchísimas gracias. Gracias, Priscila. Un placer haber conocido este tema también y con eso nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias.